consideró bueno. El Espíritu Santo consideró bueno, hermanos, el poder asignar o el poder dar habilidades, dones especiales a través de su misericordia, repartidos, repartidos. Si usted, mire, yo creo esto, si usted cree que usted tiene todos los dones, creo que debería de revisar de nuevo, ¿verdad? Que debería de revisar de nuevo qué es cuál es el llamado que el Señor tiene para usted, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que los dones han sido repartidos para que todos podamos servir. En estos versículos, hermanos, ¿qué no vemos en Moisés? No vemos en Moisés una actitud orgullosa. Me llama mucho la atención a mí lo que dice Santiago capítulo 1, cuando dice de que debemos quitar el orgullo de nuestro corazón para poder recibir el mensaje de la palabra. Creo que el orgullo, hermanos, es lo que a veces nos lleva a cerrar nuestros oídos, tanto físicos como espirituales. Vemos que Moisés no cerró los suyos. Moisés quitó el orgullo de su corazón, el orgullo de su mente y estuvo abierto a escuchar el consejo. Yo aquí, hermanos, en el contexto en donde trabajo e incluso entre mis hijos, entre mis hijas, a veces yo me dispongo a dar un consejo y me han dicho, consejo no solicitado es crítica, así que no, muchas gracias. Está bueno, pues, ¿verdad? Me bajan de la moto, como dicen en Guatemala. Me bajan de la moto. Viene Jetro, se presenta con una idea y no es detenido por Moisés. Moisés muestra una actitud diferente, no una actitud orgullosa. Moisés tampoco muestra excusas, tampoco da excusas para justificar la razón por la que están, por la cual está la situación en su manera de actuar. Las excusas, hermanos, nos mantienen en el status quo y previenen nuestro crecimiento, previenen el crecimiento de nuestro liderazgo, previenen el crecimiento de nuestras congregaciones, previenen el crecimiento y la madurez de nuestras relaciones. Cuando buscamos cómo justificar el estatus actual de todo lo que estamos haciendo, siempre, y esto yo lo creo también firmemente, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Si nosotros como líderes entonces fomentamos la libertad para contribuir en los miembros de nuestras congregaciones y en nuestras familias, hermanos, yo creo que nuestros ministerios y nuestras congregaciones van a despegar para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vemos en el liderazgo de Moisés, hermano, en estos versículos, humildad para reconocer sus limitaciones. Moisés no veía lo que Jetro logró ver. Cuando él le da la explicación o la respuesta a la pregunta de Jetro, yo creo de que Moisés está contestando completamente normal y sin ningún tipo de emoción negativa, porque es la manera en la que ha hecho siempre las cosas. Pero probablemente cuando le dice Jetro, lo que estás haciendo está mal, probablemente dijo, ve, a lo mejor sí. Vemos una actitud humilde que reconoce sus limitaciones. Vemos también en estos versículos, en el liderazgo de Moisés, obviamente un deseo de mejorar su servicio, hermanos, un deseo de llevarlo al siguiente nivel. Y yo creo que estoy convencido de que usted como líder en su congregación, líder en su familia, usted quiere llevar su ministerio a un nivel mejor que en el que está ahorita, porque siempre se puede. Y muchas veces en la multitud de consejos vamos a encontrar esas maneras, esa sabiduría para poder mejorar el ministerio que estamos llevando a cabo para gloria de nuestro Señor. Vemos sugerido por el propio Jetro, hermanos, a Moisés validando el consejo que recibe. Es un hecho que no todo consejo es bueno. Es un hecho que no todo consejo tiene las motivaciones correctas. Es un hecho que no todo consejo debe aplicarse. Y Jetro mismo le dice en el versículo 23, si haces todo esto y lo ordena Dios,
Jetro mismo está invitando a Moisés a que valide el consejo que está recibiendo con Dios. De nuevo, decíamos en la libertad de expresión, no está juzgando la opinión, solo la está escuchando. Ahora que está recibiendo el consejo de contribución, lo lleva delante del Señor. Entonces, en su liderazgo, al permitir la libertad de contribución, vemos que Moisés valida el consejo recibido con Dios. Vemos en Moisés, en su liderazgo, la manera en la que yo usualmente, por lo menos, he escuchado sermones sobre esta porción bíblica, disposición para delegar. Disposición para involucrar a otros en el ministerio, disipularlos, entrenarlos y poder asignar responsabilidades. Sí, hay una disposición para delegar. Hay una disposición de dejar que de que estas personas contribuyan con sus dones, contribuyan con sus habilidades. Y vemos a un Moisés, hermanos, seguro de su llamado. Vemos a un Moisés que no se siente amenazado, que no siente que le van a serruchar el piso, como dicen en algunos lugares, porque hay nuevos jueces después de que él era el único. Muchas veces, hermanos, la inseguridad que nosotros tenemos, tanto de nuestro llamado como de nuestra identidad propia en Cristo, en Dios y los dones que Él nos ha dado, nos hacen tambalear en nuestro liderazgo y nos hacen sentir amenazados por las contribuciones que otros puedan dar. No vemos a un Moisés así. El sentirse libres, hermanos, de contribuir le permite a los miembros de la iglesia desarrollarse a quienes Dios les ha llamado a desarrollarse. Le permite a los miembros de la iglesia llegar a ser quienes Dios los creó para ser. Le permite a los miembros de la iglesia y a los líderes utilizar los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Les permite a los hermanos de la iglesia y le permite a ustedes como líderes crecer en su compromiso con la iglesia y con un ministerio de excelencia. Y creo, hermanos, que usted y yo, como líderes, estamos llamados a fomentar y promover la libertad de contribución, la libertad para contribuir. En los versículos 24 al 27, llegando al final de esta historia, miramos otro sentido de libertad. Mire lo que dice la palabra del Señor una vez más. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo, y hace todo el consejo de Jetro. Siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. La sugerencia de Jetro, hermano, nunca había sido probada en Israel. Tanto Moisés como el pueblo estaban acostumbrados a la manera en la que siempre se habían hecho las cosas. Un juez que se tomaba todo el día probablemente y más tal vez antes de poder llegar a su caso. Eso era lo que habían visto siempre. Y viene Jetro con una idea radical. Mete a otros, pone a otros a juzgar, pone a otros a emitir juicios sobre los problemas del pueblo. Una idea diferente. Y sabiendo, hermanos, que todo cambio genera un cierto temor, una cierta incertidumbre, una cierta ansiedad, probablemente la idea de Jetro puso nervioso a Moisés. Pero ¿y si los demás no hacen las cosas tan bien como yo? Pero ¿y si los demás se vuelven corruptos? Pero ¿y si los demás se alejan de Dios? Y las dudas, ¿verdad? Que lleva estas nuevas ideas. Vemos de que Moisés simplemente se aventó al agua. Aquí estamos viendo, hermanos, una libertad para tomar riesgos. Yo creo, hermanos, de que en una iglesia saludable, en un liderazgo saludable, con una cultura saludable, hay una libertad para tomar riesgos. No vemos en el liderazgo de Moisés temor ante la idea
de Jetro. Dice la palabra del Señor que Moisés tomó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. No vemos, como decíamos hace unos minutos, suspicacia en Moisés. Ah, no, estos después me van a querer serruchar el piso, mejor me sigo quedando yo solo. De hecho, hermano, si usted tiene a alguien, tiene un grupo de colaboradores, siempre es bueno pensar en sucesión, ¿verdad? Eso, que es otro, un tema aparte. Alguien que pueda tomar el batón después de usted, tomar la estafeta después de usted. Vemos, sí, en el liderazgo de Moisés, hermano, en estos versículos, valentía. Se aventó al agua. Vamos a dar el paso, pues. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y dice además que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Estamos llamados, hermano, a dar los pasos, a liderar con el comportamiento de fe. Dar los pasos, aventarnos al agua, ver de que confiamos en el Señor. Y ese es el segundo aspecto que yo veo en el liderazgo de Moisés acá, confianza. Confianza tanto en el control y soberanía de Dios como en el carácter y la integridad de los hombres que había nombrado. Los capacitó, les enseñó y dijo, ok, ahora ustedes están listos y ahora ustedes van a emitir permanentemente justicia sobre el pueblo. La confianza, hermanos, es la base del éxito de todas nuestras relaciones, con Dios, con la iglesia y con los de afuera. Sin confianza, los matrimonios no funcionan, los equipos no funcionan y la iglesia se viene abajo. Cuando hay desconfianza, hermanos, la casa se divide contra sí misma y sabemos que una casa dividida contra sí misma no se sostiene. Vemos también, hermanos, entre la valentía, la confianza en el liderazgo de Moisés en estos versículos, vemos también fe. No podemos dejar fuera la fe en el ámbito de la iglesia. Me parece a mí que esta libertad de tomar riesgos tiene una manera apropiada de describirla en el contexto de la iglesia y es libertad para ejercer la fe. Libertad para ejercer tu fe. Tanto los nuevos jueces como Moisés tuvieron que llenarse de fe y tomar el riesgo de sus nuevos roles. Y lo interesante del asunto en el versículo 27 es de que aquel que vino con la idea, Jetro, se fue. Ni siquiera se quedó para dar asesoría, ¿verdad? Agarró camino, como dicen en Guatemala, disculpen tanta expresión de guatemalteca, hermano, pero eso es lo que se me viene a la mente. Zafó bulto el hombre. ¿M? Se despidió de Moisés y lo dejó con la nueva idea, implementándola. Tuvo que haberse constituido un paso de fe la decisión que tomó Moisés y que tomaron aquellos a los que había capacitado. Libertad para ejercer tu fe, hermano, en tu liderazgo. En el liderazgo, inevitablemente, hay toma de decisiones, hay decisiones arriesgadas que a veces se tienen que hacer. Y ahí es cuando le damos chance para que Dios actúe y muestre su poder en medio de su pueblo. Cuando hay libertad para tomar riesgos, hermanos, los líderes y la iglesia se vuelven más innovadores. La iglesia sale del estancamiento. Tanto los líderes como la iglesia pierden el miedo. Ya como decíamos hace unos segundos atrás, se le da el chance, se le da la oportunidad a Dios para que actúe y muestre su poder. Tres, tres conceptos de libertad, hermanos, en estos 14 versículos. Y yo creo, de nuevo, hermanos, que es nuestra responsabilidad como líderes dentro de la iglesia fomentar y promover ese tipo de libertad. Historia número dos, esta es la que vamos a usar, ya voy viendo que se me va acabando un poco el tiempo. Váyase al Evangelio de Lucas. Vamos ahora a cambiar, hermanos, de protagonista y vamos a tomar otro par de sentidos sobre el concepto de libertad que vemos en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, el líder ejemplo por excelencia. Lucas capítulo 10, váyase a Lucas capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Esta historia la hemos escuchado todos también. Jesucristo manda a sus discípulos, manda sí, a los discípulos a predicar el evangelio. Mire lo que dice la narración bíblica para que se recuerde un poquito. Después de esto, el Señor eligió a otros 72, dice esta versión, los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir.
Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni otro par de sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. Y si ahí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Versículo 8. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan, sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Versículo 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechace, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesucristo, hermanos, envía a sus apóstoles a predicar, dice, a todos los pueblos y lugares a donde quería ir, dice esta versión en el versículo 1. Es obvio que eran lugares nuevos, predicadores neófitos. Era primera vez que iban a salir a predicar por su lado los discípulos de Jesús. Si mirara a los jueces de Éxodo capítulo 18, quienes probablemente iban a tener una responsabilidad tan grande por primera vez en su vida, era primera vez que los apóstoles iban por su lado a predicar el Evangelio. Y en sus instrucciones Jesucristo, hermano, les da a entender que en algunos casos iban a tener éxito y en algunos otros casos no. Y eso está bien, dijo Jesucristo prácticamente. Es más, les dice al final, el éxito de ustedes es mi éxito y el rechazo hacia ustedes es un rechazo hacia mí. Yo solo me puedo imaginar, hermanos, el peso que Jesucristo les quita de los hombros a los apóstoles, a los discípulos que habrían de ir a predicar cuando Jesucristo pronuncia esas palabras. Iban con el 100% del respaldo de Jesucristo, el respaldo de su líder. ¿Para qué? Para aprender a predicar. Y esta es la libertad, hermanos, que yo veo en en este liderazgo de Jesucristo acá. Libertad de fallar y aprender sin temor a represalias. Libertad de fallar y aprender sin temor a represalias. Es un hecho, le dice Jesús, de que van a haber lugares en donde lo van a recibir y lugares en donde no. Me parece que Jesucristo les está diciendo, miren qué les funcionó en un pueblo y qué no les funcionó en otro, y así van a ir aprendiendo a ser más efectivos. Al final de cuentas, ustedes prediquen, prediquen el Evangelio. ¿Qué no vemos en el liderazgo de Jesucristo en estos versículos, hermanos? No vemos una actitud amenazante o intimidante en contra de sus discípulos. No vemos advertencias de represalia o castigo. Muchas veces, hermanos, nosotros como líderes somos intolerantes al fracaso, intolerantes a aquello que se planeó y no salió de acuerdo a lo planeado. Y en una actitud puramente humana, nos aventamos a buscar a quién echarle la culpa, a quién apuntar con el dedo. Y Jesucristo no hizo eso con sus discípulos. ¿Qué es lo que sí vemos en el liderazgo de Jesucristo en estos versículos? Vemos apertura. ¿Mm? Vemos apertura, vemos palabras de afirmación, vemos solidaridad. En el momento en el que Él les dice, si los escuchan ustedes, me escuchan a mí, si los rechazan ustedes, me rechazan a mí. Jesucristo le está diciendo, yo voy con ustedes y el éxito de ustedes es mi éxito, el fracaso es mi fracaso. Un líder efectivo, hermano, comparte los éxitos y los fracasos de su equipo. Un líder efectivo comparte los éxitos y los fracasos de sus compañeros de trabajo, los éxitos y los fracasos de su congregación.
Un buen líder da el crédito a su equipo cuando éste es exitoso y asume la responsabilidad cuando ese equipo falla. Cuando existe un ambiente, hermanos, en el que se puede fallar sin temor a represalias, se crea una cultura de aprendizaje. Se crea una cultura en la que entiendo de que hay tolerancia para mis errores. Nadie me va a meter en vergüenza, nadie me va a ridiculizar y nadie va a ejercer ninguna represalia en contra mía. Los líderes y la iglesia aprenden. Se incrementa la libertad para crear. Y de manera interesante, hermanos, cuando hay más tolerancia para fallar y aprender, todas las partes asumen mayor responsabilidad por sus errores. Es interesante cómo funciona eso. Porque yo en realidad no quiero que le echen la culpa al líder de mi fracaso. Entonces yo voy a hacer lo mejor que esté a mi alcance. Voy a aprender lo más que pueda para desempeñarme lo mejor que pueda. Pero se necesita esa cultura, se necesita ese liderazgo que fomenta un ambiente en el que se puede fallar sin temor a represalias. Si Jesucristo lo hizo, hermanos, ¿por qué no nosotros? Como líderes estamos llamados a fomentar esta cultura, esta libertad de aprendizaje, libertad de fallar, libertad de aprender sin represalias. Y podríamos, hermanos, buscar muchos otros versículos de los cuales podríamos sacar más lecciones de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esas libertades, pero el tiempo no nos alcanza para estudiarlas. Pero si sabemos algo del liderazgo de nuestro Señor, es que tenía una motivación para hacer todo lo que hizo. Y creo que también estaba en el corazón de Moisés y era el amor a su pueblo. El amor de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos, el amor al mundo que le tenía, fue lo que llevó a crear un modelo perfecto de liderazgo. Mire lo que dice el evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 18, y con esto vamos concluyendo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18. No se trata de aprender técnicas de liderazgo únicamente, no se trata de aprender principios de liderazgo únicamente, de prepararse para tener un liderazgo más efectivo, sino que también hay que ver cuál es la motivación y la raíz de ese aprendizaje. Y mire lo que dice Juan en su primera carta. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Cuando estos aspectos de libertad no existen, hermanos, cuando no hay una libertad para expresar nuestra opinión dentro de la iglesia, cuando no hay una libertad de contribuir con mis ideas, cuando no hay una libertad de tomar riesgos, una libertad de aprender y fallar sin temor a represalias, lo que hay es miedo, temor a represalias, temor a castigo. Y eso, dice Juan, no es muestra de amor, no es un amor maduro. Los conceptos de libertad que hemos estudiado hoy, hermanos, tienen su raíz en el amor. El amor por ver a la iglesia tener una cultura saludable. El amor por cada uno de sus miembros y verlos alcanzar todo su potencial. El amor por el mundo que no conoce al Señor para que vea cómo se practica ese amor entre los hijos de Dios y así quieran ser parte de ese grupo de seguidores. Si la libertad es tan importante para nuestro Señor, hermanos, yo estoy convencido que como líderes debemos promoverla. Estamos llamados a fomentarla. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Espero que esto le haya ayudado y que haya podido rescatar algún concepto nuevo que le ayude a hacer, que le ayude en su liderazgo. Que Dios les guarde, hermanos. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, hermano Roberto, excelente tema que nos ha impartido en esta hermosa noche. Y es que realmente, hermano, yo considero de que a veces lo que menos se fomenta en nuestras congregaciones es la libertad. Y la libertad es algo que se debe de estar fomentando porque en nuestras congregaciones, hermano Roberto,
¿Cuántos hermanos han tenido el deseo de contribuir en la obra? Y lamentablemente a veces no se fomenta esa libertad. ¿Cuántos hermanos han querido contribuir para el crecimiento de la obra? Pero varias veces no se fomenta, no se da esa libertad para que los hermanos puedan contribuir. Realmente, hermano, un tema muy reflexivo, hermano, que nos pone a reflexionar realmente qué tanto hemos fomentado la libertad en nuestras congregaciones. Realmente, como líderes, ¿qué hemos fomentado? Realmente usted habló, hermano, prácticamente de cuatro maneras de fomentar la libertad. La libertad de expresarse, la libertad de contribuir, la libertad de correr riesgos y por supuesto esa libertad como de fallar y de aprender. Realmente son puntos, hermano, muy, pero muy importantes en un liderazgo. Realmente, hermano Roberto, agradezco con todo mi corazón y en nombre de la plataforma la exposición que nos ha dado de este tema tan claro, tan directo y tan, hermano, edificativo, definitivamente. Muchas gracias, hermano Roberto. Voy a pasar directamente al hermano encargado de la oración en esta hermosa noche, porque yo sé que hay comentarios, probablemente, hermano Roberto, pueda surgir alguna pregunta y necesitamos que usted ahí pueda quedarse con nosotros un poquito más por si llegara a surgir alguna pregunta. Me parece que nuestro hermano Gander Manaus no está con nosotros, no lo veo yo en la plataforma. Entonces voy a pedirle, por favor, hermano Pedro Batres, que nos haga la oración final para pasar a las preguntas y comentarios que está a cargo de nuestro hermano Gámez Sánchez de Nicaragua. Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesucristo, oh Padre, te agradecemos por esta hora de gran edificación y orientación para todos los que nos conectamos. Gracias, Padre, por el esfuerzo, hermano Roberto, en prepararse y preparar tan importante lección. Esperamos, oh Padre, de que con la ayuda de tu Santo Espíritu pueda haber en nosotros la buena voluntad y el buen deseo de poder corregir lo deficiente en el área de la comunicación con tu iglesia. Suplicando, tu Dios, de que pueda haber una comunicación de doble vía para que tu iglesia pueda desarrollar rumbo a la madurez. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Robert, hermano Pedro Batres. Voy entonces a dejarle el tiempo a mi hermano Gámez Sánchez desde Nicaragua para que nuestro hermano Gámez Sánchez pueda moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Gámez. Gracias, hermano Roberto Chamalé. Dios les bendiga a todos en esta noche. Nuestro hermano Roberto nos expuso la palabra de Dios con un tema muy, muy bueno e importante para los que estamos al frente del ministerio o aquellos que estamos incluso apoyando la congregación. Vamos a tener 2 minutos por cada participación. De ya tenemos a nuestro hermano Freddy Alonso que está pidiendo la palabra. Posteriormente, nuestro hermano Marvin Manadiaga. Hermano Freddy, ¿Sí me escucha? fuerte y claro, hermano, fuerte y claro. Bueno, qué bueno. Nosotros tenemos un dicho ya que el hermano Roberto dice que tiene dichos de Guatemala. Le vamos a dar otro dicho de El Salvador que creo que se lo sabe. Tal palo, tal astilla o tal astilla. Eh, Qué bueno, hermano. Se puede reflejar pues el motivo, el aprendizaje adquirido por nuestro hermano. Una de las clases con mucha claridad que nos deja un sabor de boca muy agradable para poderlo, para poderlo aprender y poderlo poner en práctica. Eh, a través de todo lo que el hermano dice, pues qué bueno es de que alguien dé lineamientos adecuados para poder cambiar el rumbo de las congregaciones. Sin embargo, siempre hay personas que no son el jetro que nuestro hermano
o sea que la palabra de Dios le puso a Moisés. Siempre hay personas que en lugar de dar un rumbo adecuado a la iglesia, la va a perder, eh, dando a conocer a la iglesia cosas que no son de utilidad doctrinal, que en lugar de crecer la iglesia, mejor mengua. Ante esa ola de incertidumbre, creo que hay hermanos que no contribuyen a eso. Hay unos hermanos llamados de la nueva hermenéutica que yo los veo con una manera de presentar los estudios con música. Algunos a mí me llaman que soy, como decía un hermano de nuestro país, rajapelo, pero no, hermano, creo que la doctrina tiene que ser limpia y tenemos que esforzarnos para dar algo limpio dentro de lo que son los parámetros doctrinales. Y creo que nuestro hermano Roberto, a través de este mensaje, nos puede dar algún parámetro mejor en cuanto a esta interrogante que yo le hago. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano Freddy. Vamos con nuestro hermano Marvin Maradiaga. Posteriormente le daremos un espacio a nuestro hermano Roberto. Venga, amén. Muchas gracias, hermano James, por el pase en esta noche. Un abrazo hasta Nicaragua. Hermano Roberto Batres, es un privilegio haberle escuchado en esta noche. Y es un tema tan trascendental, tan importante para los siervos, los varones de Dios que ha puesto a cada uno al frente de una congregación. Y déjeme decirle que mi respeto para aquel varón de Dios que tiene al frente de una congregación, aquel ministro que le pasa a veces las de Moisés, que escucha quejas de todos los miembros, problemas, dificultades, y a veces se encuentra en esa dificultad que no haya qué hacer. Qué importante es cuando un líder, aquel hombre que está puesto por Dios, reconoce eh, la humildad que debe tener en la persona cuando acepta un consejo como lo aceptó este hombre llamado Moisés, que Dios lo llevó, lo puso ahí para liderar este pueblo. La humildad que él tuvo para agarrar ese consejo. Qué importante es cuando un ministro recibe un consejo de esta forma, pero qué difícil es cuando un ministro está haciendo las cosas por sí solo y no quiere rodearse de hombres, de varones de Dios que puedan echarle una mano para que no se pueda cansar. Esto le dijo, vas a desfallecer, te vas a cansar. Y así hay ministros hoy día, amados hermanos, lamentablemente, que como dicen un dicho popular ahí, que hacen el tiro de esquina y también van a meter el gol, lamentablemente. ¿Por qué no quieren rodearse de personas y no aceptan un consejo? Porque dicen, este va a quitarme el puesto, o qué querrá él, o por qué viene a decirme esto. Pero sí, mi respeto para estos siervos que aceptan el consejo, primeramente de Dios y de aquella persona que está viendo que no está haciendo las cosas como realmente debería hacerlas, y que están, así como Moisés estuvo un momento, no sabía, según estaba haciendo las cosas excelentes para Dios, pero estaba haciendo algo que no estaba realmente de acuerdo y favorable para su persona, para su vida, para su familia, descuidando su familia hasta su salud. Y hay miembros y hay líderes, ministros que así son, descuidan hasta su familia, descuidan su salud porque quieren hacerlo todo, lamentablemente. Pero es un excelente consejo, y que Dios bendiga a cada varón de Dios que tiene al frente de una congregación liderando un pueblo difícil, porque es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Buenas noches, hermano Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Marvin. Hermano Roberto, sus comentarios referentes a las dos participaciones que hemos tenido de nuestros hermanos. Bueno, con respecto a lo que dijo el hermano Freddy, ¿verdad? De que hay a veces ah, opiniones que se emiten con una mala intención, ¿verdad? O con ah, o con una tergiversación doctrinal, era lo que comentaba el hermano. Yo creo de que uno siempre tiene que pedir discernimiento al Señor, ¿verdad? Me gusta de que en el consejo que le dio a Jetro a Moisés, él mismo le recuerda
a Moisés de que tiene que poner en la balanza divina el consejo que él mismo le está dando, ¿verdad? Y en el versículo 27 le dice, y si Dios lo ordena, entonces, ¿verdad? Ponlo en práctica. Yo creo de que es algo que es relevante para lo que decía el hermano Freddy. Ahora, yo creo, y aquí entramos en este terreno de opiniones a veces, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que pedir discernimiento nosotros en cuanto a nuestras propias prácticas. Porque de nuevo, hay veces que también nosotros nos encajonamos en una sola manera de hacer las cosas y no vemos lo que la otra persona ve. Y a veces nosotros, el cambio que se nos propone, lo llegamos a interpretar como estar en conflicto con la doctrina bíblica. Y a veces no es el caso, ¿verdad? A veces es porque nosotros hemos venido haciendo las cosas así de esa manera, ¿verdad? Durante toda nuestra vida y entonces lo llegamos a asociar. Es algo normal en la mente, ¿verdad? Lo llegamos a asociar como la única manera en la que se pueden hacer las cosas. Entonces, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo, la guía del Señor, creo que es crítica para evaluar mi práctica actual versus y la práctica que está proponiendo el otro hermano. Y si en ese discernimiento, hermano, la guía del Espíritu Santo, encontramos de que el consejo que se está recibiendo no es algo que vale la pena, pues se desecha, ¿verdad? Gracias por su sugerencia, hermano, ya está, ¿verdad? Se escucha la libertad de la expresión, ¿verdad? Se escucha el consejo, pero al momento de juzgarlo y ponerlo en la balanza divina, pues se desecha, ¿verdad? Esa es la idea de llevar las cuestiones delante del Señor. Creo que el hermano Marvin tiene mucha razón también en su comentario, ¿verdad? Hay muchos hermanos que están quemados, hay muchos hermanos que están agotados. Yo les soy honesto, yo tenía dos temas que estaba pensando ahí para esta noche y uno de ellos era la salud mental del ministro. Y era precisamente lo que está diciendo el hermano Marvin, hermanos que están agotados, quemados, han descuidado su salud física, su salud emocional, su salud familiar, su propia salud espiritual. ¿Verdad? Porque ministrar no quiere decir que el ministro esté saludable en su espíritu, eso es diferente, ¿verdad? Y las estadísticas hablan de números alarmantes, hermanos, de cuántos ministros están en ese hoyo, ¿verdad? Y yo creo de que si no te llega un jetro, busca al jetro. ¿Verdad? Busca al Jetro. Si no te llega un hermano con las ideas tremendas a como le cayó Jetro a Moisés, pues entonces usted observe, ¿verdad? Mire entre su congregación quiénes tienen experiencia, quiénes tienen dones, quiénes tienen talentos, con lo que el Señor los ha bendecido, porque están para ser utilizados para el bienestar de los demás, incluyendo el de los líderes, ¿verdad? Entonces, no crea, hermano, que usted tiene que echarse toda la pacaya encima, ¿verdad? Busque también, sea activo en buscar a otros hermanos que, como decía nuestro hermano Rigoberto cuando en sus comentarios después de la clase, hay hermanos que quieren contribuir, pero no saben, no encuentran la puerta. Ábrala, sea intencional en abrirla, ¿verdad? Abra esa puerta y le apuesto que van a llegar hermanos a querer apoyar. Gracias, hermano Roberto. Tenemos a nuestro hermano Darwin Melgar. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermano, por este momento de participación. Gran mensaje disertado, pues, en esta hora, pues, muy identificado con el tema, ya que igual cuando yo llegué a la congregación donde Dios me permitió nacer, congregarme, ya habían no menos de unos 3 a 4 servidores al frente y tristemente, hermano, es la realidad del amor a la preeminencia. Hasta el día de ahora hay una gran lucha bajo ese sistema del caciquismo y solo rogando a Dios de que ponga o cambie las mentes de estos varones porque
es duro totalmente. Tengo más de 20 años de estar en la congregación donde Dios me permitió pertenecer, nacer y tristemente ya venía un sistema así, donde siempre se cree que cuando alguien aporta una idea, es que le quiere quitar la silla, el trono, se quiere destronar. Eso totalmente es muy dañino. Y han sido las palabras hasta el día de ahora que se escuchan tristemente en la congregación donde yo me reúno y lo vuelven esclavo de un sistema de silencio donde nadie de los miembros tiene el valor de levantar la mano y dar una opinión, tanto dentro de un mensaje que se está dando al frente y mucho menos en privado con algún varón. No hay esa confianza. Eh, Cuesta totalmente, se llega casi a perder la paciencia en estar esperando tanto tiempo, tantos años y no hay cambios, no hay avance porque donde no hay un buen liderazgo compartido, pues como claro lo ha predicado nuestro hermano Roberto, no se avanza, pasan varias décadas, tristemente, y en lugar de avanzar muchas veces se retrocede. Eh, Eso es bien duro. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Darwin. Tenemos también un mensaje que fue escrito durante el desarrollo de la exposición de nuestro hermano Roberto, que dice, en veces nos pasa que queremos hacerlo todo y nos complicamos la vida. Ponía nuestro hermano Jorge Cambronero ese comentario. Hermano Roberto, si tiene algo que añadir basado en lo que decía nuestro hermano Darwin y este mensaje de nuestro hermano Jorge que nos dejó posteado en la sección de mensajes. Bueno, me entristece escuchar la experiencia del hermano Darwin, ¿verdad? Pero tristemente no es la única. ¿Verdad? No es el único con esa experiencia y no es la única congregación que tiene esos problemas. Yo creo de que es bueno que, us- que nosotros en este ámbito, ¿verdad? Estemos viendo y aprendiendo a maneras, escuchando cómo las Sagradas Escrituras apoyan la apertura ministerial para que nosotros no caigamos en esos errores. ¿Verdad? Porque yo me imagino que en un principio los varones que ahora se han aferrado a un sistema y a un grupo específico, no han de haber llegado con la intención de formarlo así. Ojalá no, ¿verdad? Pero creo de que cuando no le damos cabida a la guía del Espíritu Santo, corremos ese riesgo en nuestro liderazgo de irlo cerrando, cerrando y cerrando, y Satanás empieza a sembrar inseguridades, ¿verdad? Como decía el hermano, creen que le van a llegar a quitar el trono, le van a llegar a quitar el puesto, por así decirlo, y eso es Satanás que ha infiltrado el corazón y la mente de los hermanos que piensan de esa manera, ¿verdad? Yo creo que pues obviamente hay que orar mucho por ellos. ¿Verdad? Hay que orar mucho por ellos, y también uno tiene que orar también en su corazón, ¿verdad? Para no dejar que Satanás eche raíces de amargura ahí. Creo yo, hermanos, esta es una opinión muy personal, no tómela o déjela, no es parte de mi prédica, pero es una opinión muy personal. Cuando yo sentí que eso me estaba pasando a mí, yo no dejé de congregarme en la congregación en donde sentía que no estaba contribuyendo mucho, pero busqué otra en la que pudiera apoyar. Entonces iba a dos servicios.
Uno en la mañana en donde era miembro de banca, por así decirlo, y otro en el que ya podía apoyar y contribuir un poco más con mis dones, con mis talentos. Entonces, hay maneras, ¿verdad?, en las que uno mismo también puede mitigar esa frustración y mitigar ese dolor, porque yo creo que sí duele. Yo estoy convencido, hermano, de que el uso de los dones de cada uno de nosotros es parte del llamado que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros no usamos, no ejercemos esos dones, no los utilizamos, nuestro espíritu se contrista, ¿verdad? Se contrista. Entonces yo no le voy a dar cabida a que Satanás me apachurre espiritualmente, ¿verdad? Al yo quedarme sin buscar una alternativa, por así decirlo, ¿verdad? Para poder servir. En cuanto al mensaje del hermano Jorge, pues sí, es cierto. Hay veces que nosotros queremos, la palabra clave en lo que dice el hermano ahí es que queremos hacerlo todo. Y hay que mantener el corazón bajo cheque en eso. ¿Por qué quiero yo hacer todo? ¿Verdad? ¿Por qué no quiero abrir el ministerio? No quiero abrir a la colaboración. Yo creo que es un punto delicado, ¿verdad? Estar en el querer hacerlo todo, porque yo creo que Satanás aprovecha a, a esas oportunidades, ¿verdad? Para sembrar cosas no constructivas en la iglesia y en los líderes. Gracias, hermano Roberto. Tenemos a nuestro hermano Pedro Batres y luego a nuestro hermano Braulio Méndez. Adelante, hermano Pedro. Gracias, hermano James. Esta excelente lección que hemos escuchado queda ilustrada con la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el molde a seguir. Realmente Él fue un gran comunicador y Él tenía las puertas abiertas para poder escuchar a otros, como lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Nicodemo, lo hizo con el Simón el fariseo, lo hizo con sus propios apóstoles que se reunían para tener pláticas entre ellos. Lo que pasa es de que muchos consiervos han apartado su mirada de Cristo Jesús y han pensado de una forma ególatra, como que si la iglesia es de ellos y las personas que se congregan son de ellos. Entonces hay un culto a su propia personalidad, a su propio ego, desviándose totalmente la mirada que debería estar puesta en Cristo Jesús. Cualquier ejemplo que nosotros busquemos está en Jesucristo. Ojalá de que todos los que estamos conectados pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y esto va a facilitar nuestras actividades. Eso está comprobado. Gracias. Gracias por su participación, hermano Pedro. Adelante, hermano Braulio Méndez. Gracias, buenas noches, hermanos. Yo quisiera contribuir tal vez en dar a conocer que a veces nos estancamos en lo que se refiere al crecimiento de la iglesia porque también no se capacita a hermanos que quieran cubrir las necesidades de la iglesia. En este caso, el ejemplo que nuestro hermano Roberto daba, en el caso de Jetro que aconsejó a Moisés en cómo hacer las cosas. Ese paso muchas veces es difícil y tal vez tomaría parte del comentario de nuestro hermano Pedro Batres al decir que queremos nosotros solamente hacer todas las cosas, queremos estar en todos los ministerios. La iglesia muchas veces se estanca porque no abarca todas las necesidades de la iglesia y se descuida mucho. Tenemos hermanos que pueden cubrir ciertas áreas. Yo le llamaría ministerios, porque muchas veces en otras reuniones se comentaba acerca de cómo nosotros podemos contribuir en un ministerio. Hay algo que muy poco se da en la iglesia, es por ejemplo la consejería matrimonial, prematrimonial. Son temas muy importantes que la iglesia también tiene que saber y como eso hay muchos más ministerios de oración, de varones, de damas que se le tiene que dar seguimiento, pero muchas veces el líder o el encargado de la iglesia quiere estar en todos, cuando puede muchas veces capacitar a hermanos que tienen mucho talento y ellos también, hay hermanos que ya llegan a la iglesia con ese talento para poder contribuir y hacer crecer de esa manera ese objetivo que en este caso Jetro dio a Moisés,
hoy en día la iglesia no lo está dando. Y sería bueno muchas veces invitar a los hermanos que están dando las clases los días jueves o viernes, perdón, poder tener ese tipo de herramienta que ayude a cómo capacitar material, de cómo el líder puede capacitar a muchos más hermanos y de esta manera poder quitarse un peso y poder él encargarse de otros asuntos que realmente le pueden competir más a él tratar dentro de la iglesia. Gracias, hermano. Gracias, hermano Braulio, por su participación. Hermano Roberto, sus comentarios basados en estos comentarios que hemos recibido. Bueno, en cuanto al comentario del hermano Pedro, pues sí, tiene razón mi papá, tiene razón hermano. Nuestro Señor Jesucristo obviamente es el ejemplo perfecto a seguir, ¿verdad? Yo a mí el ejemplo de la plática entre Jesucristo y la mujer samaritana siempre me impacta, ¿verdad? Porque en el contexto social, ¿cómo se ha de haber visto que este rabino estuviera hablando con una mujer de mala vida? ¿Verdad? Y a pesar de eso, Jesús le abrió la puerta. A pesar de eso, Jesús le permitió expresarse, le permitió cuestionarlo, le permitió desafiarlo. Y Jesucristo en ningún momento se puso a la defensiva, estuvo abierto al diálogo. Tiene razón, hermano Pedro, ¿verdad? El ejemplo perfecto de todo esto que hemos estudiado, de esta libertad, está en nuestro Señor Jesucristo. Y también tiene razón en el comentario, de que cuando nosotros perdemos entonces el enfoque en Él, ¿verdad? En nuestro Señor Jesús, y lo empezamos a poner en otras cosas que nada que ver, es cuando entonces nuestro ministerio y nuestro liderazgo empieza a tomar direcciones y formas que nuestro Señor nunca tuvo la intención que tomara. ¿Verdad? Entonces, 100% de acuerdo. Igual 100% de acuerdo con lo que dice el hermano Braulio. Creo que que la iglesia del Señor, ¿verdad? Ah, necesita más líderes capacitados, ¿verdad? Creo que de que hay mucha oportunidad dentro de la iglesia para poder servir de otras maneras. Y de nuevo, todos se nos ha dado por lo menos un don. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y no todos los dones son necesariamente los mismos. Entonces, yo creo de que está en el liderazgo que ya está establecido el poderse abrir ellos, ¿verdad? Para poder capacitarse ellos mismos, pero también abrir las puertas para que otros sean capacitados. Y yo creo de que eso haría que la iglesia tomara un rumbo muchísimo más maduro y de muchísimo mayor impacto que el que ya tiene en nuestras comunidades. Ministerios de consejería matrimonial, ministerios de consejería a la juventud, ministerios cuánto hay en lo que la iglesia pudiera estar sirviendo. ¿Verdad? No es únicamente y esto de repente toca algunas opiniones ahí, pero no es únicamente Biblia, ¿verdad? Claro, es basado en la Biblia, pero el Señor nos ha dado dones que utilizando la Biblia como fundamento nos puede ayudar a servir a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a los miembros de nuestras congregaciones en múltiples otros ministerios que en comparación a lo que ya servimos, ¿verdad? Entonces, 100% de acuerdo también con el hermano Braulio. Gracias, hermano Roberto. Tenemos al ñañito Silvio que está pidiendo la palabra. Adelante, hermano. Gracias, ñañito James. Ñañito Robert, mis felicitaciones para la gloria de Dios. Amén. Yo soy una persona que muy poco obtuvo en cuanto a preguntas, inquietudes, comentarios, pero me gusta en mi interior estar meditando y reflexionando. Yo creo que los que estamos al frente de las congregaciones debemos hacer lo que no vimos en Moisés, como bien lo explicó usted. ¿Qué no vimos en Moisés? Una actitud orgullosa,
Hoy hay mucho orgullo en el liderazgo. Ahí yo puse jerarcas, creo que dijeron caciquismo. También no tuvo excusas en recibir el consejo, en este caso su suegro. A veces uno no quiere aceptar las, la libre expresión de otros hermanos. Bien lo ha dicho usted, a veces se piensa que le van a quitar el puesto y es el diablo que está metido ahí. También la humildad de Moisés recordando sus limitaciones. A veces, o a ver, hay líderes que creen que la saben todo. Y ya dio el hermano James el, el comentario del chat. Y a veces hay líderes que quieren hacer todo. Abren la congregación, arreglan las bancas, hacen la cena, dirigen las alabanzas, el estudio, y hasta cierran y quieren ellos mismos llevar las ofrendas a depositar. Y creo que aquí ha habido un tema muy especial cuando Jetro le ayuda a Moisés y le da la visión de delegar. Eso es importantísimo en una congregación, aprender a delegar con la finalidad del deseo de mejorar en el servicio. La escritura nos dice mejor son dos que uno y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, es por delegar. También recibe el consejo con alegría, Moisés. No lo recibe de mala gana, no tiene alguna excusa, alguna suspicacia de que algo me quiere hacer mi suegro. Y por sobre todo, validar el consejo ante el Señor, ponerse en oración y decir, Señor, está dentro de tus planes. Aquí está un servidor tuyo. Una bonita noche. Gracias, ñañito, por el estudio. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones, hermano Silvio. Gracias por su participación. Hemos llegado a la parte final de las preguntas. Eh, Antes de darle espacio a nuestro hermano Roberto para que se despida, tenemos en el chat otro mensaje que de parte de nuestro hermano Juan Luis Salazar, que dice excelente tema, bendiciones a nuestro hermano Roberto Batres, que el Señor continúe bendiciendo su ministerio. Hermano, aprovechando antes de darle la oportunidad para que se despida, tengo una pregunta. Basado en lo que ha dicho en sus comentarios y lo que expuso en esta noche, ¿considera usted que el no ser promotores de libertad está ocasionando que la salud mental o salud emocional del predicador se esté viendo afectada en estos días? El no promover esa libertad que usted, de la cual nos ha hablado en esta noche, está repercutiendo en el ministerio de los predicadores en la actualidad. Queda esa pregunta y tiene ahí espacio para también despedirse, hermano. Gracias. Gracias, James. Yo estoy convencido que sí, ¿verdad? Como le hemos dicho a través de los comentarios de varios hermanos, no se puede estar en todo, ¿verdad? No se puede estar en todo. Eso lleva al agotamiento, lleva al aislamiento, lleva a que se perpetúe ese sentimiento de que el liderazgo es un lugar solitario, el liderazgo es algo solitario. No tiene por qué ser así. Yo creo que el líder se siente solo o se siente solitario cuando él no ha sido ha tenido la intencionalidad, pues, él no ha tenido la intencionalidad de abrir, ¿verdad? Su liderazgo, para que sea acompañado por otros. Entonces, sentimientos de soledad, sentimientos de agotamiento, sentimientos de frustración, porque es algo interesante a pesar de que es uno mismo el que a veces no abre la oportunidad para que otros trabajen, uno mismo se termina quejando, es que esta gente no hace nada.
esta gente no quiere hacer nada. Y ahí, pero si yo no estoy abriendo, no estoy dando las oportunidades, entonces, de nuevo, me siento frustrado, me siento, reniego, murmuro. Claro, y todo eso afecta a tu salud emocional, afecta a tu salud espiritual. Y creo que eso es peor, ¿verdad? Porque Satanás entonces empieza a meter cizaña en el corazón del líder. Y llega un líder que en su momento llega a convertirse en cargoso el servir a la iglesia. Llega a convertirse en una carga absolutamente nada placentera el llegar a dar un estudio bíblico, el llegar a servir a alguna familia. Ya le cae mal, ya le es inconveniente, todo eso. Claro que está repercutiendo en la salud emocional, la salud mental de los ministros. Creo de que tenemos voces de alarma entre muchos ministros, en muchas congregaciones, que nos dicen, hermano, tenés que bajarle, tenés que abrir, tenés que fomentar la libertad en tu congregación, ¿verdad? Les agradezco, hermanos, el tiempo que me han dado. Como les decía, agradezco a mi hermano Rigoberto la invitación. Siempre, pues, es una bendición poder estar con varones que están persiguiendo el servir de una mejor manera a nuestro Señor y por eso están aquí, ¿verdad? Preparándose, preparándonos. Y le doy gracias al Señor por eso. Oro por cada uno de ustedes, hermanos, sus ministerios, que el Señor los bendiga y en aquellas áreas en donde podemos ser mejor, hagámosle ganas y seamos mejores, ¿verdad? Que el Señor les guarde, hermanos. Amén, gracias, hermano Roberto. Queda entonces nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Muchas gracias, mi hermano Gámez, por moderar este tiempo tan importante como lo son las preguntas y comentarios. Una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, queremos agradecerle a nuestro hermano Roberto y agradecerle a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Realmente ha sido muy hermosa la enseñanza, muy hermoso los cánticos, muy hermoso las oraciones y la presentación que nuestros hermanos han hecho en esta hermosa noche. Así que no me resta más que desearles a cada uno de ustedes muy buenas noches.